Hola a todos y todas, bienvenidos a la sesión número 5 de Enfoque Contractual, Conversaciones con Freddy Escobar. El día de hoy vamos a tocar el tema de la formación del contrato y cómo así se interceptan la oferta y la aceptación y cuáles son las declaraciones que tenemos que tener en cuenta. Así que, hola Freddy, ¿cómo estás? Hola Ariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. En esta sesión voy a comentar o voy a cuestionar ese paradigma, mejor dicho. Así que vamos a empezar con dos artículos que son cruciales en esta materia. Uno es el 1352 y el otro es el 1373. ¿Qué establece el artículo 1352? Los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Entonces, ahí tenemos una primera idea bien importante. Los contratos se perfeccionan con el consentimiento. El consentimiento es un elemento central del contrato, entonces. Luego vamos al artículo 1373 y nos encontramos con lo siguiente. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente. Entonces, según este último artículo, debe existir una oferta, debe existir una aceptación y el contrato se perfecciona cuando la aceptación es conocida por el oferente. De estos dos artículos, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir dos ideas. Primero, que los contratos existen porque las partes consienten. Segundo, o segunda idea, las partes consienten a través de la oferta y de la aceptación. Entonces hay una ecuación, consentimiento igual a oferta más aceptación y contrato igual a consentimiento. Eso es lo que nos plantean estos dos artículos, ¿ok? Entonces, según estos dos artículos, para que exista contrato, tiene que existir consentimiento y para que exista consentimiento, tiene que existir oferta y aceptación. ¿Es esto verdad? No, no lo es. Pero antes de justificar por qué digo lo que digo, simplemente algunas ideas en torno a cuál es la fuente de esta estructura bilateral del consentimiento de oferta y aceptación. Como ustedes saben, en el derecho romano los contratos eran verbales algunos y reales otros. Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento y la entrega del bien, ¿no? Entonces, en algunos casos los contratos eran reales y en otros casos eran verbales. Dentro del mundo de los contratos verbales existía una forma muy particular que se llamaba estipulatio. La estipulatio suponía un proceso de preguntas y respuestas, ¿no? Y el contrato se celebraba cuando las preguntas de una parte eran respondidas de cierto modo por la otra. Por ejemplo, yo te decía a ti, Ariana, ¿no? Ariana, ¿prometes entregarme 100 gramos de trigo en esta fecha, en este lugar? Si tú decías, sí prometo, entonces empezaba a formarse el contrato. Luego yo te decía, Ariana, ¿prometes compensarme si es que no me entregas el trigo en esta fecha, en este lugar? Tú decías, sí prometo. Y así sucesivamente. Yo te hacía una serie de preguntas y tú decías, sí prometo. Si tú contestabas afirmativamente a todas mis preguntas, que además tenían una estructura muy, muy clara, prometes X y tú decías, sí, prometo X. Si tú contestabas afirmativamente, positivamente a todas mis preguntas, el contrato se celebraba. ¿Ok? Esta idea de preguntas y respuestas es la que de alguna manera inspira la teoría de la oferta y de la aceptación. Pero ojo, esta teoría no es una teoría que siempre haya sido sostenida de manera unánime por la literatura legal. De hecho, es en el fondo una teoría novedosa. Los juristas escolásticos, por ejemplo, si uno revisa las obras de Soto, Molina, Covarrubias, uno va a encontrar que para estos juristas no es necesaria la aceptación, ¿no? Si alguien promete algo, si alguien
ofrece algo, ese alguien, por un criterio moral, tiene que cumplir eso que ofrece, eso que promete, con independencia de si la otra persona aceptó o no la promesa o la oferta, ¿no? Realmente son los juristas del siglo XIX, básicamente Wolf, Puchta, Winscheid y otros, los que sostienen que se necesita aceptación, pero no porque exista digamos, una base romana o, digamos, de otro tipo que les haga pensar de que se necesita aceptación. Ellos concluyen de que se necesita aceptación porque tienen un concepto de contrato. Para ellos el contrato es el asentimiento mutuo, el acuerdo de voluntades, el acto jurídico bilateral, en fin, ellos definen el contrato de una manera determinada y esa manera implica que ambas partes tienen que estar de acuerdo en el fondo, ¿ok? Entonces, ellos dicen, si el contrato es un asentimiento mutuo, si el contrato es un acto jurídico bilateral, si el contrato es un acuerdo de voluntades, obviamente la oferta no basta. Tiene que haber otra declaración, porque si no, ¿dónde está este acuerdo? ¿Dónde está este acto jurídico bilateral? ¿Dónde está este asentimiento mutuo, etcétera? Entonces, del concepto de contrato deducen la necesidad de que haya, además de la oferta, la aceptación, ¿ok? Ese es un poco el origen de esta teoría. Ahora, ¿por qué digo que no funciona? Digo que no funciona por dos razones. Porque el propio Código Civil contiene normas que atentan contra esa teoría y lo vamos a examinar de inmediato, y porque en la realidad eso no es así. Quizás voy a empezar por esto último y luego vuelvo al código, si te parece. Sí, sí, está perfecto para Bien, poder empezar a ver. perfecto, muy bien. Eh, ¿Qué ocurre en la realidad? Sin duda alguna, en muchos casos, los contratos se forman mediante ofertas y aceptaciones. Una parte formula una propuesta con ciertos requisitos y la otra asiente a esa propuesta. Entonces, en muchos casos, efectivamente, se cumple con el paradigma que el Código Civil señala. Pero en otros casos, eso no ocurre, ¿no? De hecho, en el mundo de los negocios, rara vez eso ocurre, por lo menos en el mundo de los negocios importantes. Cuando tú negocias una transacción, vamos a nombrar algunas relevantes, un financiamiento, una adquisición, tú no recurres a la oferta y a la aceptación. Tú normalmente lo que haces, después de haber suscrito una serie de documentos preliminares, es enviar un borrador de contrato y la contraparte hace cambios a ese borrador y hace comentarios a ese borrador y mediante estos intercambios van definiendo las condiciones finales. Hasta ahí alguien podría decir, este correo electrónico con este primer borrador es una oferta, este correo electrónico con un borrador con cambios es una contraoferta y así sucesivamente. Hasta ahí el paradigma podría funcionar bien. Pero ¿cómo se concluyen esas transacciones? Al final del día siempre hay algunos puntos que se tienen que discutir presencialmente. Y entonces las partes con sus asesores se reúnen física o virtualmente y comienzan a trabajar en las cláusulas que todavía presentan problemas y comienzan a trabajar de manera conjunta y en reuniones largas y tediosas van construyendo una redacción que, digamos, satisfaga a ambas partes. Y lo curioso es que ambas partes van construyendo esas cláusulas. De hecho, a mí me ha tocado decenas, en decenas de oportunidades seguir esta metodología, ¿no? El contrato está prácticamente cerrado, hay dos cláusulas en las cuales las partes todavía no se ponen de acuerdo y pasamos en una reunión horas de horas tratando de encontrar una definición adecuada para esas dos cláusulas. ¿Y cómo trabajamos? Vamos conversando, alguien toma la computadora y va redactando y uno dice, mejor pone esta palabra, y el otro dice, mejor quedaría con esta otra palabra, y todos van opinando, y el tipo que está escribiendo continúa escribiendo, y en un momento hay una redacción propuesta más o menos por todos, o por un buen grupo de los asistentes, y el deal se cierra porque todos están de acuerdo con esa redacción. ¿Hay oferta? ¿Hay aceptación? No, esa cláusula ha sido construida por todos, ¿no? En estos casos es
realmente imposible sostener que hay una oferta o hay una aceptación. De hecho, las dos partes construyen la redacción de esa cláusula que todavía estaba, digamos, siendo discutida, ¿no? Entonces, en la vida real, muchas de las transacciones relevantes en términos económicos no se concluyen a través de la oferta y de la aceptación, sino a través de la construcción conjunta del reglamento contractual, ¿ok? Eso es lo que ocurre en la realidad. Pero vayamos al Código Civil. El propio código, de hecho, atenta contra estas dos ecuaciones. Recordemos las ecuaciones. Contrato igual a consentimiento. Consentimiento igual a oferta más aceptación. Estas ecuaciones que nos presentan los artículos 1352 y 1373 no se sostienen a la luz de otros artículos del Código Civil. Y solamente voy a citar dos para, digamos, no cansar y no aburrir al auditorio. Voy a citar el 1376 primero y luego, aquí tengo apuntado el dato, a ver, vamos a ver mi código. Y el 1379. Voy a empezar por el 1376. Dice, la aceptación tardía y la oportuna que no sea conforme a la oferta equivalen a contraoferta. Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se haga con modificaciones con tal que dé aviso inmediato en ese sentido al aceptante. Voy a trabajar con un supuesto hipotético muy sencillo, ¿ok? Imaginemos que yo te envío a ti, Ariana, una oferta para venderte un automóvil determinado, ¿no? A un precio determinado. Imaginemos que yo te ofrezco la venta de este automóvil a cambio de 10,000. Y tú me respondes que estás interesada en el automóvil, pero que no estás dispuesta a pagar 10,000, sino solamente 9,000. Entonces, tú has efectuado lo que se conoce como aceptación con modificaciones o como contraoferta, ¿ok? Entonces, tenemos una oferta y tenemos una contraoferta. Estas dos declaraciones no generan consentimiento porque yo reclamo, o mejor dicho, exijo 10,000 y tú estás dispuesta a pagar 9,000. Es evidente de que no hay consentimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa me permite el artículo 1376? Me permite enviarte una declaración no de aceptación de tu contraoferta. Eso lo podría hacer al amparo de otro artículo. Yo podría aceptar tu contraoferta, en cuyo caso el contrato se celebraría en el momento en que tú conozcas mi aceptación a tu contraoferta y en el lugar en el que tú te encuentres. ¿Ok? El artículo 1376 me permite considerar tu contraoferta como aceptación eficaz y por lo tanto me permite considerar que el contrato se celebra cuando yo conozco tu contraoferta y en el lugar en el que yo me encuentro. ¿Ok? Muy bien. Imaginemos que yo recibo tu contraoferta y te digo, al amparo del artículo 1376, considero que tu contraoferta es una aceptación eficaz. Por lo tanto, se celebra el contrato. Muy bien. Entonces, ¿existe oferta y aceptación? Sí, porque el artículo 1376 nos permite considerar que tu contraoferta no es contraoferta, sino aceptación. Esa es la magia de 1376. Entonces, ¿existe oferta? Sí. Yo te propongo vender el auto por 10,000. ¿Existe aceptación? También, porque el artículo 1376 me permite considerar que tu contraoferta no es contraoferta, sino aceptación. Existe oferta y existe aceptación. ¿Existe consentimiento? También, porque cuando yo te envío esta última comunicación, lo que estoy haciendo es expresarte que efectivamente estoy dispuesto a venderte el auto, no por 10,000, sino por 9,000. El gran problema está en que la oferta y la aceptación van por un lado y el consentimiento va por el otro lado, ¿no? Porque, ¿en qué consiste mi oferta? Te vendo el automóvil a 10,000. ¿En qué consiste tu aceptación? Te compro el automóvil a 9,000. Ahí no hay consentimiento. Yo pido 10,000 y tú me ofreces 9,000. Y el código me permite considerar que esta segunda declaración es aceptación eficaz. Eso es lo que el código me permite considerar. Esa es la ficción del código. Pero lo que el código no me permite hacer es cambiar
los 9.000 que tú me has ofrecido por los 10.000 que yo te he propuesto. Me permite cambiar la naturaleza de la declaración, pero no me permite cambiar el contenido de la declaración. Entonces, si yo te envío esta declaración considerando eficaz tu contraoferta ya no va a ser contraoferta, va a ser ahora aceptación, pero tu aceptación va a ser por 9.000 y mi oferta es por 10.000. Ahí no hay consentimiento. Ahí hay una oferta y hay una aceptación, pero no hay consentimiento. ¿Dónde está el consentimiento? El consentimiento está no en la primera declaración y en la segunda declaración. El consentimiento está en la segunda declaración y en la tercera declaración. Porque mediante la segunda declaración, ¿qué cosa haces tú? Me dices, te ofrezco 9.000. Y mediante la tercera declaración, ¿qué cosa hago yo? Te digo, ok, 9.000. Ahí hay el consentimiento. ¿Ok? Pero la tercera declaración no es ni oferta ni aceptación, es una declaración que no tiene ni siquiera denominación. Entonces, fíjense cómo, Entonces, claro, entonces el código cambia por completo el exacto, significado. exacto. El código ahí rompe la ecuación. Ahí consentimiento no es igual a oferta y aceptación. Ahí el consentimiento está por otro lado. Ahí el consentimiento, para ponerlo en términos numéricos, tenemos declaración 1, oferta, declaración 2, contraoferta, declaración 3, conversión de contraoferta a aceptación eficaz. ¿Ok? El consentimiento está en la declaración 3 y en la declaración 2, porque en la declaración 2 tú dices 9.000 y en la declaración 3 yo digo, ok, 9.000 y voy a considerar a tu declaración 2 no como contraoferta, sino como aceptación eficaz. Ahí está el consentimiento. Pero la declaración 3 no tiene la naturaleza de aceptación, no tiene la naturaleza de oferta, no tiene ninguna naturaleza. La literatura le dice declaración de conversión, ¿ok? Pero el consentimiento está a nivel de esas dos declaraciones. Sin embargo, en términos formales, la oferta es la primera declaración y la aceptación es la segunda declaración. El asunto está en que mi oferta es por 10.000 y tu aceptación es por 9.000. Es realmente curioso que el contrato se forme con una oferta por 10.000 y una aceptación por 9.000. Ahí no hay consentimiento. El contrato se forma claramente mediante esas dos declaraciones. Eso es lo que establece la ley. Pero en esas dos declaraciones no hay consentimiento. Es un caso en el cual existe contrato, pero no consentimiento. Pero no es el único supuesto. Hay otro más sencillo aún. Fíjense qué establece el artículo 1379. En las ofertas cruzadas, el contrato se perfecciona con la aceptación. ¿Cuáles son las ofertas cruzadas? Son ofertas que ambas partes recíprocamente se dirigen en términos exactamente idénticos. Por ejemplo, yo te envío una oferta para venderte este automóvil a 10.000 y tú sin saber que yo te he enviado la oferta, me envías otra oferta para comprar este automóvil a 10.000. Yo te digo, te vendo este automóvil a 10.000 y tú me dices, te compro este automóvil a 10.000. Y ambos nos enviamos ofertas que son absolutamente idénticas. Yo pregunto, ¿existe consentimiento ahí? Por supuesto. Yo quiero venderte a 10.000 y tú me quieres comprar a 10.000. Hay consentimiento, pero no hay contrato. Porque la ley establece que para que haya contrato, alguna de esas ofertas tiene que ser aceptada. En resumen, la idea de que el contrato se forma a través del consentimiento y la idea de que el consentimiento se produce con la oferta y con la aceptación es una idea errada. Y Freddy, ¿consideras de que el Código Civil y esta visión que más o menos nos has explicado todavía mantiene, ha podido adaptarse a las nuevas formas de contratación electrónica que actualmente son de uso prácticamente diario? Digamos, el código se ha adaptado en la medida de lo posible a la contratación electrónica, ¿no? Yo creo que, digamos, han existido cambios a los artículos de la manifestación de la voluntad, etcétera. Creo que el problema en ese segmento no es legislativo, sino operativo, porque la gran pregunta es, ¿cuál es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica te da la firma digital, pero la firma digital no es un bien de fácil acceso, ¿no? Es un bien que lo manejas un segmento determinado del mercado, muy reducido. Entonces, yo creo que el problema del mundo digital es la seguridad. ¿Realmente esta persona que envió el mail es la que dice ser, no?
Ese es el gran problema en ese segmento. Pero creo que el código ha hecho un buen trabajo en adecuarse en la medida de lo posible a estas tecnologías. Mi mayor crítica no va a ese segmento, sino va a la idea de mantener dogmas, el dogma de la oferta y la aceptación, cuando ese dogma, primero, en la realidad no encuentra trascendencia en una gran mayoría de operaciones, por lo menos en cierto segmento, y dos, porque ese dogma es, digamos, cuestionado por el mismo Código Civil, ¿no? En distintos artículos. Entonces, creo que la idea de que hay oferta y aceptación es una idea que nos tiene que acompañar porque efectivamente en muchos casos hay oferta y en muchos casos es aceptación, hay aceptación, pero no es una idea universal. Los contratos se forman de otras maneras también. De hecho, y con esto acabo, ¿no? Existen códigos que prescinden de la oferta y de la aceptación. El Uniform Commercial Code de los Estados Unidos tiene una norma según la cual existe contrato si es que las partes en los hechos se comportan como si hubieran celebrado un contrato, al margen de si pueden o no demostrar la existencia de oferta o de aceptación. Entonces, creo que ese es un paradigma que necesitamos analizar y eventualmente implantar en nuestro medio, por lo menos en algunos casos. Muchas gracias, Freddy, por compartirnos esta visión tan distinta que un poco nos obliga a repensar algunos temas que venimos heredando desde hace mucho tiempo. Y gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias a ti, Ariana. Hasta la próxima. Hasta la próxima sesión. Chao.